placa, nódulo, agua, níquel. Y en las lesiones primarias líquidas o con contenido líquido vamos a tener lo que es la vesícula, pústula, ectema, quiste y la ampolla. Dentro de las lesiones secundarias vamos a tener a la escama, la costra, escara, erosión, excoriación, las úlceras, incluso las fisuras, atrofia, cicatriz y también la identificación. Bueno, hablando primero de lo que son las lesiones primarias sólidas, vamos a tener como lo que les dije. Disculpen que las interrumpa, porque si no, no vamos a poder seguir. ¿Qué es una lesión primaria? ¿Qué es una lesión secundaria? Definirlas, por favor, antes de empezar todo. Cada uno. Sí, por eso, Ya. pero desde un comienzo, para poder tener ya la división en nuestra mente desde un comienzo. ¿Qué es una lesión primaria? Ya. La lesión primaria se va a definir como las lesiones elementales que se van a dar en sí mismas. Bueno, dentro de ¿Qué estas, significa eso? que no se van a dar a causa de otro factor. Ya. Que por sí mismas representan ya la enfermedad, podríamos decir. ¿Ya? ¿Y una lesión secundaria qué es? Es una lesión que se va a dar por encima de una lesión primaria. Delante, sí, se va. A causa de otra Va a ser la expresión de una enfermedad subyacente. No es por encima de una lesión primaria, por supuesto. Tiene otro nombre. ¿Ya? Es subyacente a una lesión o una enfermedad, o como consecuencia de una enfermedad de fondo. ¿Ya? Entonces, lesión primaria es la expresión por sí misma de una enfermedad. Lesión secundaria es expresión de una enfermedad de fondo. ¿Correcto? Ahora sí, comenzamos. Ya. Bueno, viendo las lesiones primarias sólidas, vamos a tener primero las que presenten modificaciones de color. Dentro de estas vamos a tener lo que es principalmente lo que es la mácula, que va a ser una lesión, como podemos ver acá, que va a ser plana. Esta va a tener un cambio de color. Esta va a tener un cambio de coloración en la piel, como podemos ver, ya sea rojiza o media violácea. Esta, como podemos ver, no tiene ni relieve, tampoco es depresible, tampoco modifica el espesor y tampoco tiene consistencia. Entonces, esta, por lo tanto, no va a tener bordes, pero sí va a tener límites. Entonces, vamos a ver que la mácula mide menos de 1 centímetro. En cambio, también tenemos la mancha o el parche, que va a venir más de 1 centímetro, donde podemos ver como claro ejemplo lo que es el vitiligo. Ahora, dentro de la subclasificación de la mácula hay distintos tipos. Dentro de la mácula vascular vamos a tener principalmente a lo que es el eritema, la cual se va a dar por una congestión activa. ¿Por qué? Por la vasodilatación de los vasos sanguíneos, ¿no? Y como claro ejemplo vamos a tener la infección por parvovirus en los bebitos. Entonces acá vamos a tener, como ven en su carita, va a tener el signo como que si hubiera una cachetadita. Entonces, pero esta tiene la característica de que cuando le hacemos la digitopresión, sí desaparecen las lesiones. Ahora vamos a tener las telangiectasias, las cuales se van a dar van a ser lesiones superficiales. Se va a dar por una ectasia vascular capilar y esta se va a dar mayormente en las personas que se expongan mucho al sol, o también en las personas que tengan rosácea. Ya. Luego tenemos lo que es el líbedo, que se va a dar, como podemos ver, con una red de mallas, y va a darse por inflamación en los vasos sanguíneos, sobre todo en los miembros inferiores. Y como último vamos a tener la púrpura, que va a darse por una extravasación sanguínea, y esta diferencia del eritema a la digitopresión no va a desaparecer. Ya. Ahora, en cuanto a la mácula pigmentaria, sabemos que la melanina nos da la coloración, ¿no?, a la piel, y también sirve como protección de los rayos UV. Entonces, dentro de esta vamos a ver que hay la hipercrómica, que como su nombre lo dice, va a ser por un exceso de pigmento. Como podemos ver, y un ejemplo sería el nevus melanocítico. Luego tenemos la lesión hipocrómica, que como su nombre lo dice, va a ser por una disminución del pigmento, y tendríamos la pitiriasis alba, ¿no? Y la crómica, que ya también va a darse por una falta de pigmento, que sería el vitiligo.
También tenemos el afénides, que se va a dar por una topografía localizada, como sería lo que es las pequitas en algunas personas que tienen, y la enfermedad de Addison, que ya también la topografía es difusa. Ahora, en las lesiones elementales sólidas, es importante saber que ya no solamente vamos a observar, sino que también vamos a palpar. Entonces, tenemos primero la pápula, que vamos a ver que esta va a ser una lesión, como podemos ver que va a estar bien o mal definida. Esta va a ser sólida y sobreelevada. Esta sobre el plano de la piel circundante. Esta va a ser más ancha y va a tener como que una medida de menos de 1 centímetro de diámetro. Ahora, esto se va a dar ¿por qué? Por los depósitos de infiltrados celulares localizados. Estos pueden ser inflamatorios o también no. Ahora, luego tenemos la placa, que va a ser una lesión que ya también va a estar bien definida. Como podemos ver, esta va a tener más de 1 centímetro de diámetro, pero va a ser menos ancha. Esta va a ser sólida con una superficie grande y va a tener una elevación menor. Entonces, esta va a estar elevada en la meseta por arriba de la superficie cutánea y se va a dar por la confluencia de pápulas. Ahora tenemos el nódulo, que esta va a ser una lesión que ya también se va a identificar por palpación, pero esta casi no se ve. Entonces va a ser una lesión palpable, va a ser sólida, redondeada y va a ser más grande que una pápula. Entonces vemos que esta va a estar bien o mal definida. Esta va a ser más profunda que visible. ¿Y por qué? Porque puede estar dada en planos como la epidermis, la dermis o hasta el tejido subcutáneo. Entonces cuando vamos a hacer lo que es la palpación, va a tener ya sea una consistencia dura o ya sea una consistencia blanda. Y se va a dar por consecuencia de infiltrados inflamatorios, ya sea también puede ser neoplasias o también por depósitos. Ahora, la goma va a definirse como una placa ulcerada. Y esta va a ser una lesión circunscrita que va a ser más profunda que un nódulo y va a tener una evolución crónica. Entonces, la evolución más o menos se da de esta manera. Primero va a haber un endurecimiento, luego se va a volver más blandito, va a fluctuar, se va a hacer una úlcera, se va a abrir y después, por esta acción, nos va a dejar una cicatriz atrófica. Ahora, el tubérculo ya también va a ser una masa que va a ser excreciente, va a ser la combinación de un nódulo más un tumor, va a estar circunscrito, va a tener la presencia de infiltrados y va a dejar cicatriz. Y el tumor ya también va a ser neoformaciones circunscritas, pero van a ser permanentes. Va a ser una masa excreciente y va a tener un tamaño mayor a 2 centímetros. Ahora, hablando de lo que es el abon o la roncha, va a ser una pápula o una placa de color rojizo pálido. Esta se va a dar en la porción capilar de la dermis, formando como un edema y tiene la característica de que va a desaparecer de 24 a 48 horas. Tiene un aspecto, como pueden ver, redondeado, espiral, o también puede ser irregular con pseudópodos. El claro ejemplo acá vamos a tener lo que es la urticaria, que esta se define como una lesión que va a desaparecer en menos de 24 horas, ¿no? Y la característica del abon o de la roncha va a ser que cambien con rapidez de forma y de tamaño. Ya bien, hablando de las lesiones primarias líquidas o con contenido líquido, el líquido que estas presenten puede ser de tipo seroso o de tipo hemático. Viendo la vesícula, la ampolla y el sistema, bueno, estas se van a dar principalmente por la separación de lo que son los varios niveles de la piel superficial, ya sea el epidermis o el dermis. Entonces vamos a ver primero la vesícula, que va a ser denominada o puede ser llamada también como una vejiga pequeña o una burbujita. Entonces vemos que en la parte superficial vamos a ver que esta capa que se separa va a ser tan delgada que se puede ver el contenido, como puede ser sangre o puede ser suero, por eso es que podría ser rojo o de amarillito. Entonces se va a dar en la cavidad superficial circunscrita elevada y se va a dar en forma de una cúpula. Claro, ahora tenemos la ampolla, que ya también va a ser una
igual una elevación circunscrita, pero va a ser de tamaño de más de 1 centímetro. Este se puede dar tras roce, quemaduras, calor, reacción alérgica, y vamos a ver que los límites están bien definidos. Luego tenemos el flistema, que esta va a ser una lesión que va a medir más de 5 centímetros, va a tener un contenido acuoso y no vamos a encontrar en esta pus, y se va a dar por la separación del epidermis. Claros ejemplos de este tipo de lesiones van a ser, digamos, el herpes o los pemphigus. Ahora, en las lesiones de contenido líquido vamos a tener también lo que es la pústula, que va a ser una elevación pequeña y superficial, o sea, se va a dar en la epidermis, como podemos ver. Esta se caracteriza porque tiene un contenido purulento, ¿no? Este líquido puede ser blanquecino, amarillento, verdoso, amarillento o también hemorrágico. Este se va a dar como origen de folículos pilosos en forma independiente, y vemos que el ejemplo podría ser el herpes simple, ¿no? Y el quiste ya también va a ser una lesión que va a estar como que encapsulada. Va a tener un contenido líquido o puede ser semisólido. Entonces va a presentar lo que es la cápsula, ¿no? Y va a estar bien delimitado, como podemos ver en esta imagen. Entonces vamos a ver que va a estar, como va a tener la cápsula, va a estar como que cubierta por una membrana epitelial, y la acumulación no va a ser inflamatoria, y esta puede ser elástico-reactiva. Ahora tenemos también lo que es el absceso, que va a ser una acumulación purulenta que va a medir de aproximadamente de 1 a 3 centímetros o hasta puede ser más. Entonces esta tiene la característica de que va a ir hasta planos como lo que es la dermis y la hipodermis. El aspecto va a ser inflamatorio, va a quemar, va a doler, y va a ser, o sea, una elevación blanda y fluctuante. Bueno, para poder identificar las lesiones que les mencioné, tenemos este algoritmo. Tenemos cualquier tipo de lesión, ¿no? Entonces tenemos que ver primero si es de contenido sólido o de contenido líquido. Si se eleva respecto a la piel, si es que no, vemos el tamaño. Luego, si es que es menos de 1 centímetro, es mácula. Si es que es más de 1 centímetro, es mancha. Entonces, si es que se eleva muy poco respecto a la piel, entonces vemos si es que es menos de 1 centímetro, es pápula. Si es que es más de 1 centímetro, placa. Y si esta desaparece en menos de 24 horas, sería un ABO, como les mencioné anteriormente, ¿no? Y si se eleva respecto a la piel claramente, y se puede palpar y se puede ver, si es que sí, va a ser un tumor, y si solo se palpa, sería un nódulo. Ahora, de contenido líquido, vemos si es que tiene contenido seroso o hemático, dependiendo del tamaño. Si es que es menos de 0.5 centímetros, vesícula. Si es que es más de 0.5 centímetros, ampolla. Si es que es suma de varias ampollas, sería un flictema. Y si es que el contenido líquido es purulento, pústula. Si es que es cualquier otro, podría ser un quiste. Hablando netamente de las lesiones secundarias, como ya sabemos, esto se va a dar por consecuencia de una lesión primaria, y vamos a clasificarlas. Hay varias clasificaciones, pero vamos a clasificarlas, uno en destinadas a librarse, como soluciones de continuidad, o las lesiones reparadoras. Vamos a empezar con las costras. Costras vienen del griego, ¿no? Crusta, que a la vez significa corteza o como una cáscara. Básicamente vamos a definirlo como un exudado que se seca y tiene la característica de que son un tanto delgadas, delicadas y en algunos casos gruesas. Depende del color o en función del color vamos a dividirlas o subdividirlas en melicéricas y en hemáticas. Melicéricas, ¿por qué? Porque tiene un contenido seroso de pus, y hemáticas, obviamente por su mismo nombre, con un contenido de sangre, ¿no? Un claro ejemplo podría ser el úrigo atópico, no sé si sería. Y melicéricas también, como para recordarnos, sería que melicérica de miel, un color un tanto a miel. Luego tenemos a las escaras, que va a ser la eliminación de una zona de necrosis. Esto se va a dar por isquemia de la piel. Pueden ser un tanto superficiales, como esta imagen, o un tanto profundas. También vamos a tener un tamaño y forma variable, y pueden ser, normalmente estas tienen una temperatura disminuida y ya son indoloras, ¿no?
Ya dentro de estas también tenemos a la descamación. La descamación que vendría a ser es la caída en bloque de la capa córnea. Estas a su vez varían en tamaño y varían en color. Si varían en tamaño vamos a tener tres tipos. La escaletiforme, que van a ser como láminas grandes, la psoriasiforme, que van a ser un tanto blancas y gruesas, como más que todo color yeso, o va a ser igual al yeso, por así decir, para que nos recordemos. Y el pitiriásico, que van a ser más finas y un tanto pequeñas. Ahora, si es que van a variar en color, también pueden ser un tanto blanco nácar o incluso hasta negruzcas. La otra clasificación, como les dije, son las lesiones de soluciones de continuidad. Dentro de estas tenemos a la erosión, y la erosión que vendría a ser es un defecto que va netamente afecta a la capa de la epidermis. Características que vamos a tener de esta es que es una lesión bien definida, tiene un color bien rojizo, como es un exudado líquido, normalmente esta superficie va a ser húmeda y a la vez, como dije, ya va a ser definida. Generalmente se le asocia a un origen traumático, y a la diferencia de la úlcera que ahorita les voy a explicar, esta no deja cicatriz. Ahora, hablando netamente de la úlcera es una lesión cutánea que se extiende hasta la dermis o incluso a capas más profundas como la hipodermis. Incluso puede llegar a comprometer tendones, músculos o hasta huesos. Y vamos a clasificarlas. Hay también diversas clasificaciones, pero las que vamos a tener va a ser superficiales, cuando la úlcera obviamente va a ser hacia afuera. Úlceras profundas, úlceras agudas. Si es que se le va a llamar úlceras agudas, ya le vamos a llamar ulceración. Pero en el caso de que sea una úlcera crónica, se va a llamar úlcera propiamente dicha. Otra clasificación que tendríamos, que son las serpentiginosas, que cicatriza por un ladito, ¿no? Y las fagedénicas, que van a ser destructivas y van a avanzar muy rápido. Características como para distinguir estas úlceras podría ser que, a diferencia de la otra, es que esta siempre va a generar cicatriz. Va a ser secundaria un trastorno, ya sea traumático u otro tipo, ¿no? Y hay que tener como características para identificarlas también, es que hay que ver cómo es la elevación o la depresión, si es que tiene una depresión o si es que está elevado, cómo es la consistencia de esta úlcera, dónde está ubicada esta úlcera, incluso si es que está presentando unas secreciones, como el claro ejemplo de esta. Si es que en el caso de que presente nódulos o está un tanto varicosa, o incluso si es que cómo está la distribución del vello corporal, ¿no? En algunos casos también hay que ver si es que presenta sudoraciones o no, y en algunos casos palpar y si es que presenta pulsos o no. Generalmente se da por consecuencia de una insuficiencia venosa, por necrosis ya sea tanto inflamatoria o una necrosis tumoral. Dentro de las úlceras podríamos decir que tenemos una subclasificación que van a estar dentro de estas las fisuras, o también las llamadas grietas. A diferencia de las úlceras, es que estas son hendiduras lineales, en forma de línea, ¿no? Lo vamos a clasificar en primarias, si es que solo va a afectar la capa de la epidermis, y las secundarias, es que se van a profundizar hasta la dermis o incluso capas más profundas. Generalmente esta se da en pliegues o en las palmas. ¿Por qué? Porque va a haber un engrosamiento, ¿no? Como vemos en la imagen. La tercera clasificación es las lesiones reparadoras, y dentro de estas vamos a tener una cicatriz. ¿Qué es una cicatriz? Es la reparación de una solución de continuidad mediante la formación de tejido fibroso. Acá vamos a tener, estas cicatrices pueden ser por un origen traumático o un origen inflamatorio. Vamos a la vez clasificarlas en hipertróficas o el queloide propiamente dicho, ¿no? Las hipertróficas, que tiene de característico es que, como vemos en la imagen, esta no rebasa límites. Pero ya a diferencia de un queloide, esta ya rebasa, incluso crece, incluso deforma la misma lesión, ¿no? La atrofia ya vendría a ser la disminución de una o varias capas de la piel. Características para identificar esto es que es una piel adelgazada, no sé si vemos un tanto decolorada, plegada, porque está en pliegues, y en algunos casos se presenta incluso alopecia, ¿no? Como dije, esta solo adelgaza la capa de la epidermis. También tenemos a la liquenificación, que es un engrosamiento también de la capa de la epidermis. Esta puede ser de diferente forma o tamaño, pueden ser incluso blanquecinas, oscuras, y también se le puede clasificar como liquenificación primaria y secundaria. Normalmente a la liquenificación se le asocia a un rascado crónico, ¿no? No sé si vemos como en este paciente. Ya la esclerosis es la formación de tejido conjuntivo y normalmente causa incluso desaparición de anexos cutáneos.
características para identificar esto es que es seco. Seco, un tanto acartonado, inextensible y en algunos casos pueden ser hipotróficas o hipertróficas. Un claro ejemplo podría ser la esclerodermia cutánea, ¿no? Básicamente, la última clasificación que tenemos no están tanto clasificadas y vendría a ser, por ejemplo, tenemos a la verrugosidad, son lesiones secas, ásperas y duras. La neoformación, que normalmente pueden ser formaciones benignas o malignas, o pueden ser incluso lesiones tuberosas. En algunos casos son lesiones malolientes, maceradas. ¿Por qué? Porque se dan en pliegues. No sé si se ve esta parte, los pliegues de la piel, ¿no? Tenemos también a las vegetaciones. Bueno, un claro ejemplo, de las neoformaciones podría ser los quistes infundibulares, o un quiste triquilémico, o un quiste epidérmico. Las vegetaciones ya también son lesiones benignas o malignas, y ya bien claro se dice, ¿no?, que son lesiones elevadas. También tenemos al surco y túnel, son lesiones, pueden ser lesiones grisáceas o lesiones eritematosas, y para identificarlas, por así decir, son como que lesiones serpentiginosas, ¿no? Un claro ejemplo podría ser la larva migrans. Y una infiltración es el espesamiento asociado a la inflamación o incluso una tumoración. Y ya, igual que en lesiones primarias tenemos un algoritmo para identificar esas lesiones secundarias. ¿Cómo identificamos? Nos podemos pensar si son lesiones transitorias. Ahora, ¿estas lesiones se desprenden o no se desprenden? Si se desprenden, vendría ya a ser una escama. En el caso que no se desprende, ya es una costra netamente hecha. Ahora, si el tejido está desvitilizado o está, como así decir, necrosado, ¿no? Si tiene una coloración amarillenta, es el espacelo, o si es que tiene una coloración negra, ya vendría a ser la escara, ¿no? Ahora, estas lesiones, si son permanentes, nos preguntamos, ¿es una piel endurecida? Si la respuesta es sí, vendría a ser una esclerosis. Si es que la respuesta es no, si es que la piel no está endurecida, hay que ver la forma. Si es que esta forma tiene lineal, ya les he dicho, es de una fisura. Si es que tiene una forma superficial, ya vendría a ser una erosión. Ahora, si es que ya la lesión es profunda, es una úlcera, ¿no? Y eso es básicamente, doctora, y la bibliografía, pues. Bueno, primero, es la última vez, y por favor, la última vez que permito que mientras sus compañeras estén exponiendo, alguien esté conversando atrás. ¿Correcto? Ya sabe de quién estoy hablando, y es la última vez. La próxima vez sale clase, lo saco de la clase, y ya bueno, veremos cómo se va reflejado dentro de sus notas. ¿Ya? Acá respeto, guarda el respeto, no se pueden estar conversando detrás, pensando peor que no estamos escuchándole, y aún así piensan que están guardando el respeto. Es una falta de respeto no solo a sus expositores, sino falta de respeto a todo el grupo. ¿Correcto? ¿Ya? Última vez que siento que están conversando y sus compañeros exponiendo. Bueno, regresamos al comienzo. Algunas pequeñas preguntas que estaba anotando, luego algunas pequeñas aclaraciones con respecto al tema. Realmente es un tema bastante rápido, directo y al punto, pero es importante tenerlos en cuenta porque los que están haciendo práctica ya están viendo algún tipo de lesiones, ¿no? Algunas lesiones que son queloideas, lesiones pápulas, máculas, y así vamos a poder ir identificando cada vez mejor las diferentes lesiones. ¿Ya? Y siempre voy a decir, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, si ustedes no conocen la lesión y la ven por primera vez, no saben qué es. Pero si por lo menos ya han visto una o dos veces, por lo menos ya pueden ayudar al paciente a identificar su lesión. Entonces, definición de lesión primaria. Lesión de Nova, que representa por sí misma una enfermedad. La secundaria, consecuencia o refleja una enfermedad, una enfermedad subyacente. Ya, dentro de las primarias tenemos las sólidas y la líquida. ¿Correcto? Acordémonos bien para poder diferenciar términos. Cuando hablamos de una mácula menor a 1 centímetro, de pápula mayor a 1 centímetro. Algunos de ustedes van a encontrar en algún libro que habla de la mácula menor a medio centímetro. ¿Ya? Entonces, y vuelvo a repetir, vamos a hacer acuerdos acá. ¿Correcto?
Entonces nos vamos a quedar con ese concepto. Mácula 1 centímetro, pápula mayor 1 centímetro. ¿Por qué quiero que sea 1 centímetro? También para facilitarles un poco las cosas. ¿Por qué? Porque si hablamos de pápula, también hablamos de 1 centímetro. Cuando hablamos de vesícula, bueno, ahí tenemos que aclarar bien, pero por lo menos ya en esos ya hablamos 1 centímetro más para abajo, 1 centímetro para arriba, nos cambia la definición de la lesión, ¿correcto? Ya. ¿Qué es una ectasia vascular capilar? Es la dilatación de los vasos sanguíneos, se da por la dilatación, ¿Qué significa ectasia? es como lo que sé es que es como define la dilatación de los vasos sanguíneos. Generalmente cuando hablamos de ectasia, hablamos de fuera de su sitio. O sea, que está fuera de donde debería estar. Cuando hablamos de ectasia vascular, hablamos que ese ovillo capilar que debería estar en zona dérmica o dermis reticular, está invadiendo dermis papilar y hasta está penetrando epidermis. Ya está fuera de su sitio esa red capilar. Porque normalmente tenemos la red capilar donde tenemos una superficial y otra. La superficial donde se encuentra en el límite de papilar reticular. Y la profunda en el límite dérmico reticular con hipodermis, ¿no? Uno para arriba y otro para abajo. Entonces, estas ectasias vasculares, o como dijiste, arañas oculares, que no se les conocen, es porque estas están pasando ese límite. ¿Ya? Pero también hay arañas vasculares que se ven por disminución excesiva del grosor de la piel. Por ejemplo, lo mencionaste, rosácea, en la cual la piel es tan delgada que se empiezan a ver las arañas vasculares. ¿Correctos? Ya. Otra pregunta, ¿qué es una efélide en palabras fáciles? Palabras fáciles. ¿Alguien sabe qué es una efélide en palabras fáciles, directas y punto? Pecas. Comunes y silvestres. ¿Ya? No me compliquen la vida. ¿Ya? ¿Ya? Pero acuérdense, si ustedes quieren sonar muy importante, viene el paciente, tengo manchas. Ah, esos son efélides. Doctor, wow. Sí, wow. Nunca me cuidan. Entonces, pero acuérdense, ¿no? Si en algún momento alguien quiere hacerse algo interesante y dice efélides, ya saben que son simples comunes y silvestres, pecas. ¿Correcto? Ya, como decía, la pápula menor a 1 centímetro, placa mayor a 1 centímetro. ¿Ya? Y si es mayor de 5 centímetros, ¿cuál sería tu definición de tumor? Tumor, consistencia sólida que tiene. ¿Ya? Generalmente es mayor a 5 centímetros, tumor. ¿Ya? Mayor de 5 centímetros, tumor. Ahora, y esto es muy importante cuando definan o cuando le den la explicación de un paciente de la palabra tumor. Muchas veces el paciente, tú le dices, acá tiene un tumor, el paciente entra en pánico, ya se quiere lanzar por la ventana, ya se quiere cortar las venas y empieza a hacer sus tratamientos. ¿Ya? Pero la definición simplemente de tumor es bulto, nada más. ¿Ya? Cuando mencionan ustedes, señor, usted tiene un tumor, el paciente ya piensa que es cáncer. Tumor no es cáncer. Y eso siempre tiene que recalcárselo al paciente. Cuando ustedes se caen, se golpean, se les sale un chinchón, es un tumor provocado por un hematoma, pero es un tumor, lo cual no significa malignidad, no significa mal que está con cáncer, significa muerte inminente. ¿Correcto? Entonces, aprendan ustedes a explicarle también a sus pacientes y a utilizar bien los términos, porque usted le dice tumor al paciente, entra en pánico y piensa que es cáncer y ya se va a morir. Entonces, aprendan a explicarle al paciente de qué están hablando. ¿Sí? A ver, continuamos.
un nódulo no se palpa, si no se ve, Sí se palpa, pero a veces no se ve, porque la característica es que a la palpación es cuando se nota más. Y además que fluctúa. ¿sí qué? Fluctúa, o sea que tiene movimiento. Ya, claro, claro. Normalmente el nódulo, hablando por ejemplo de eritema nodoso, que son múltiples nódulos, no se movilizan de su sitio, están estacionarios, porque tienen infiltración. Generalmente cuando hablamos del nódulo, cuando hablamos de otras lesiones como la goma, que también se forman, o otras lesiones que no son quísticas, hablamos de que están adheridos a planos profundos. No son, cuando hablamos de quistes, generalmente no están adheridos a planos profundos y son móviles o lesiones móviles. Entonces hay que diferenciar entre nódulo, que sí el nódulo es una lesión que no se palpa, pero la otra lesión que sí se palpa, ¿cuál es? Tumor. El tumor si es más grande, se palpa, pero también cuando describamos un sonido de cuerpo, gracias, amor. Aquí, dictando. Para bien, ¿cómo están? ¿Cómo está todo lo demás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás renegando? Wow, se le está renegando todo. Yo empezaba a las 6 de la tarde, en las clases, estoy horroroso. Sí, sí, te escucho. Ya no, ya. Entonces, cuando empiecen a ustedes a describir, porque es muy importante, toda esta pequeña parte, lo tenemos que aprender a describirlo o escribir. Entonces, cuando ustedes describan una lesión, con estos términos ya van a poder dar una mejor descripción, ¿no? Se encuentra lesión papular. Si ya dice pápula, ya implícitamente están diciendo que es menor de 1 centímetro, ¿no? ¿Sí? Una pregunta, usted dijo que los nódulos no se palpan. No, no estoy diciendo que no. Le he preguntado, los nódulos no se palpan. Y ella me dice, sí se palpan, pero no se ven. Pero en el eritema nodoso tenemos que los nódulos se palpan y se ven. Pero sí se palpan, porque es una induración de tejido celular subcutáneo, o bueno, de la dermis y tejido celular subcutáneo, ¿no? ¿Ya? Y eso es la diferencia entre un nódulo y una pápula. O ¿cómo se llama después? Pápula o placa, ¿no? Generalmente el nódulo y placa son más superficiales, no compromete tejido celular subcutáneo. Cuando hablamos de nódulo, ya implícitamente estamos hablando de compromiso de tejido celular subcutáneo. Y si hablamos de que implícitamente ya tiene un compromiso de tejido celular subcutáneo, son induraciones, ¿ya? Que sí se palpan, o sea, mejor se palpan que se ven. Mejor decirlo así, mejor se palpan que se ven, pero también se ven, ¿ya? ¿En qué estaba describiendo? Acordad las descripciones de las lesiones, las tiene que describir pápula, mácula, es una pápula, ya indica mácula de color rojo vinoso, blanquecina, marrón oscuro, marrón claro, ¿ya? Entonces
ha tenido planos profundos, plano superficial, de crecimiento rápido, crecimiento corto, de bordes definidos, bordes indefinidos. Entonces, lo importante es saber manejar todos estos términos, y eso es muy importante, y espero que esa frase que se les voy a decir, cuando ustedes hacen una descripción de una lesión, debe ser lo más exacta posible. ¿Para qué? Para que la persona que lo lea no tenga que llamarles por teléfono para pedir más explicaciones sobre la lesión. Que simplemente leen la descripción e inmediatamente ya en su mente han dibujado todo bonito, que es lo que sucede. ¿Ya? Y esto es igual cuando ustedes sean internos, las evoluciones médicas, la parte de objetivo, subjetivo, apreciación y prescripción, tiene que ser lo que está pasando en el día. ¿Para qué? Para cuando el médico que pase visita lea su evolución, no tenga la necesidad de llamarle para decirle: ¿y por qué cambiaron tal medicamento? Porque si cambiaron un medicamento, tiene que estar escrito por qué en la evolución. ¿Por qué sangró mucho? El paciente sangró mucho por tracción, golpe o sin razón específica. ¿Ya? Pero es muy importante que aprendan a describir. Ya. ¿Cuáles son las lesiones primarias que pueden dejar una cicatriz o que dejan cicatrices? No, pero los tumores no necesariamente se van a recuperar de forma espontánea. Por ejemplo, la goma sí tiene aparentemente una recuperación espontánea. ¿Ya? Pero los tumores, cuando hablamos de tumores, es algo muy importante. Yo personalmente me gustaría considerar el tumor como lesión secundaria más que primaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente son la respuesta o son la evidencia de algo más grande o algún problema. Por ejemplo, puede ser un tumor, un quiste. Tumor puede ser un hematoma. Tumor puede ser también un nódulo grande, puede ser un ganglio. O sea, cuando hablamos del tumor ya podemos tomarlo como lesión secundaria, pero en muchos libros, textos hablan de tumor como lesión primaria, no secundaria. Hablan pápula, nódulo, o pápula, placa, nódulo, tumor. Y los tumor lo toman como lesión secundaria. No me gustaría definirla como lesión primaria porque es una respuesta a algo que hay más allá. ¿Ya? ¿Cómo? O sea, para al final nos quedamos con que es primaria o secundaria. El tumor lo tomemos como una lesión secundaria, más que primaria. ¿Ya? Bueno, recordarle que es rojizo y temporal. Que es color rojo pálido y temporal. Un abón. Entonces, si yo en el examen digo, es una placa con color rojo pálido y es temporal menos de 48 horas. ¿Qué me dicen? Es un abón. ¿Correctos? Ahora, igual, ahora nos vamos a la vesícula. También lo mismo. Vesícula es menor de 1 centímetro. Mayor de 1 centímetro, ampolla. Y mayor de 5 centímetros, flictel. ¿Correcto? Ya. Las pústulas son lesiones de... ¿Qué contenido tienen? Purulento. Ahora, ¿todo contenido purulento es infeccioso? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Encuesta. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Todo contenido purulento es infeccioso. Ya, déjenme decirles que no. Es falso. La pus es simplemente el reflejo de glóbulos blancos muertos y macrófagos también que están muertos. Es un contenido celular propio que ha tratado de defender. En una reacción a cuerpo extraño por una espina, puede ser por un hilo que se ha dejado subdérmico y el mismo organismo forma una pústula o hasta un absceso.
Y ustedes cuando empieza a salir secreción purulenta. Pero acuérdense de esto, la secreción purulenta no refleja necesariamente infección. Lo que refleja es muerte o que muchas células de defensa han perdido la batalla. ¿Ya? Y el ejemplo que siempre doy es reacción a cuerpo extraño o cuerpos extraños y que se forman pústulas por tratar de botar ese cuerpo extraño sin necesariamente haber una infección. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Cuál es la característica principal de un quiste? Si tú escuchas, este paciente tiene un pseudoquiste. Que tiene cápsula. Exacto. Para diferenciar un quiste de un pseudoquiste, el quiste tiene cápsula. Los pseudoquistes no tienen cápsula. Por ejemplo, ¿no? Un hematoma tiene tres posibilidades. El hematoma o se reabsorbe totalmente, o se infecta, o se convierte en una masa fibrosa. ¿Ya? O se fibrosa. Entonces, ustedes no sé si han tenido familiares que se han estado colocando mucho inyecciones intramusculares y entonces cuando le palpan la zona del glúteo van a sentir como bultitos, granulomas o fibrosis. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esa fibrosis, en algunas ocasiones esa fibrosis, la parte central se puede necrosar. Y al necrosarse se forma un pseudoquiste. ¿Por qué? Porque cuando lo sacan, va a salir líquido. Ah, es un quiste. Pero no había cápsula porque toda la fibrosis estaba sin límites definidos. Entonces, ¿cuál es la característica de un quiste? La cápsula. ¿Ya? Bueno, el absceso generalmente compromete dermis y tejido celular subcutáneo, cuando hablamos de absceso. ¿Correcto? Las erosiones, diferencia, ¿la erosión deja cicatriz? No, generalmente no deja cicatriz. O cicatriz visible. La erosión es una lesión, ¿hasta dónde? Solo epidérmica. Generalmente no toca nada de dermis. Y como no toca nada o no lesiona totalmente la epidermis, generalmente no deja cicatriz, porque las células basales repitelizan. Pero ya cuando ha pasado la epidermis, ya ha pasado a dermis, aún así sea dermis papilar, ya hablamos de una úlcera. ¿Correcto? Dame un ejemplo de una úlcera fagedémica. ¿Qué es una úlcera fagedémica? Se expanden rápido. ¿Qué es una úlcera fagedémica? Son preguntas malvadas que hago. Y eso también se hubieran consultado con sus grupos anteriores. A los dos ciclos anteriores les hice exactamente la misma pregunta y lastimosamente no me la contestan. Son lesiones destructivas que avanzan muy rápido, pero ejemplos podría ser úlcera de tuberculosis cutánea. Por tuberculosis. Son esas lesiones que por el mismo germen, también pueden ser lesiones piógenas. Piógenas hablo de que producen poco, como estafilococo, estreptococo. Por ejemplo, tenemos el famoso estreptococo come carne, que dice, ¿no? El estreptococo beta hemolítica, es el estreptococo come carne. Y este estreptococo produce una úlcera pequeña y empieza a crecer rápidamente, destruyendo todo el tejido. Esas son las úlceras fagedémicas. Ustedes, algo muy importante, es un consejo para el futuro, tienen que empezar a detectar el origen de las palabras. El origen de las palabras. Cuando uno escucha fagedémico, si no conoce más o menos etimología, no sabe los sufijos, prefijos, entonces se le va.
y dicen, mucha ¿qué será? Pero si por lo menos poco a poco van analizando el origen de las palabras, muchas palabras médicas o muchos diagnósticos clínicos tienen un conjunto de palabras que nos dicen ya el significado de la lesión sin tener que conocerlo realmente. Entonces, fagedémicas, fago de fagocitosis, ¿verdad? Que se destruyen, de destrucción, y démicas que avanzan o que son de la piel. Entonces, vayan analizando. Hay palabras y muchos conocimientos, y esto es por qué es importante, porque cuando den su examen de grado, o si quieren examen de grado, o den su examen de residencia o su ENAM, hay algunas palabras que muchas veces ponen muy, pero muy rebuscadas, pero simplemente con conocer un poquito de etimología de las palabras, van a poder adivinar su significado. ¿Ya? Aprendan poco a poco a analizar los diagnósticos en base a sus prefijos y sufijos. Por lo que significa oma, sufijo oma, tumor. ¿Qué significa ectomía? Ostomía. Liberación, creo que es para acelerar. O otomía, escarotomía. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra escarectomía y una palabra escarotomía? ¿Ven? Si conocieran, si tuvieran ese pequeño detalle de conocer qué significa ectomía y otomía, determinarían, ectomía es sacar, escarotomía es cortar, o incidir o hacerle un corte. ¿Ya? Entonces, esa es la parte, porque cuando ustedes estén dando su examen y dicen, la escarectomía es el tratamiento ideal de una quemadura de tercer grado circunferencial. Falso. Esta es la escarotomía, no es la escarectomía. ¿Ya? Y solo por esa pequeña determinación perdieron un punto, perdieron el ingreso y fueron. ¿Ya? Entonces aprendan a analizar poco a poco la terminología de las palabras. Hablaste de cicatriz, que eso generalmente lo tendrían que hablar la exposición de cicatrización. Pero bueno, ya que lo tocaste con maldad, alevosía y predicación, la cicatriz no se divide en hipertrófica ni queloide. La cicatriz es una cicatriz. Cuando hablamos de cicatriz patológica, ahí hablamos de cicatriz hipertrófica y cicatriz atrófica y cicatriz queloide. Hay otras cicatrices que no son patológicas, pero sí son feas. Las distendidas, las umbilicadas, ya que no son patológicas, pero sí son poco estéticas. Y que se deben principalmente a la forma como han sido reparadas o han sido solucionadas, ¿no? Entonces, acuérdense, la cicatriz hipertrófica que son cicatrización patológica, no es una cicatrización normal. El líquen, ¿cuál es el origen de los líquenes? O del líquen. Origen de una liquenificación de la piel. ¿Eso qué significa? Trauma crónico de la piel. Es un trauma que poco a poco hace que la piel se vaya engrosando y en muchas ocasiones cambiando de color. ¿Ya? Entonces, cuando yo diga que la principal causa de una liquenificación es por trauma crónico de la piel, ¿es verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Qué es un quiste infundibular? Ha mencionado, yo siempre lo voy a decir, y se lo dije el primer día, ¿no? El pez muere por su boca. O sea, si tú me dices algo, me tienes que responder qué es. Bueno, se clasificaba como una neoformación, ¿no? Más definición. ¿Alguien puede darme la respuesta qué es un quiste infundibular?
Ya. Es un quiste que simplemente se localiza debajo de la epidermis. Nada más. Bien. Entonces siempre les voy a recomendar algo. Les voy a recomendar que no se dejen atrapar por esos pequeños detalles. ¿Ya? Cada palabra que ustedes digan, cada frase que ustedes mencionen, siempre va a ser preguntar. ¿Ya? Bueno, a ver, déjame ver si encuentro algunas preguntas más para poderles preguntar a los exámenes. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Ah, ya. Lo que yo quería, cuando ustedes definan algo, cuando ven la diferencia, que es una mácula vascular, mácula pigmentaria, que me digan por qué le dicen mácula vascular. ¿Por qué se le dice máculas vasculares? Justamente por la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, No necesariamente vasodilatación, simplemente cuyo origen son vasos sanguíneos. ¿Ya? No es necesariamente, porque la ectasia vascular capilar tiene por vasodilatación. No. La lividez es por vasodilatación. No, principalmente por vasoconstricción. Y la púrpura es por vasodilatación. Entonces son de origen vascular, cuyo origen que son vasculares principalmente, ¿no? Ya muy interesante, y cuando lleven el curso de pediatría, muy interesante las infecciones por parvovirus. Eso métanselo a la cabeza. Niño que estaba con tos, con resfrío, ya que a los 3-4 días empieza a salirle un eritema fuerte en la cara, parvovirus. Ya es una característica muy interesante que las infecciones por parvovirus les producen este eritema bastante marcado. Y ustedes que ya, algunas posiblemente ya son mamá o que ya están practicando para ser mamá, van a tener que conocer estos pequeños detalles, ¿ya? Y los hombres tampoco no se excluyan de esto, ¿ah? ¿Correcto? Listo, seguimos avanzando. Bueno, las hipercrómicos, como se llama el nemo melanocítico. El nemo melanocítico es, en otras palabras, un lunar, ¿ya? Y bueno, cuando me hubiera gustado, esa parte sí me olvidé de comentarles, ¿no? En lesiones elementales de la piel, reconocer cuáles son las características de una lesión posiblemente maligna, pero eso ya vamos a ver en lesiones malignas y tumores benignos y tumores malignos, ¿no? Por ejemplo, la imagen que tenemos acá de un nemo melanocítico es una lesión que tiene características de poder ser maligna. Dentro de lo que es el ABC de los nevos o de la melanoma, tenemos uno que habla de los bordes. Y si nos vemos bien, los bordes no están bien definidos. No son bordes regulares. La pigmentación o coloración no es igual, no es regular tampoco. Hay zonas un poco más blanquecinas y unas zonas más pigmentadas. Ya, ahora, si dentro de la semiología que le pregunta al paciente, ¿ha crecido o no ha crecido? ¿Escuece o no escuece? Entonces ya podríamos estar hablando de una posibilidad de ser melanoma. Y es algo que, bueno, yo les digo a los de práctica, pero quiero que lo entiendan todos. Hay una diferencia de pensamiento que se mantiene entre dermatología y cirugía plástica o cirugía oncológica, que es la biopsia. Dermatología les encanta tomar su biopsia incisional. ¿Ya? Personalmente, como tengo educación en el INEN también, yo tengo otro concepto. Toda lesión que parece maligna, la saco. Si es que no va a deformar demasiado, la saco inmediatamente, con sus márgenes de sección. Con sus márgenes de sección. A diferencia de dermato que les gusta tomar y para saber de qué se trata. El problema, ¿cuál es? En oncología y en cirugía oncológica se habla bastante de que la primera cirugía es la cirugía que puede salvar al paciente. Las demás cirugías se consideran
paliativas. Ya son de rescate, ya no son de curación. Entonces, una biopsia de por sí ya es una cirugía, es una intervención, y eso ya que nos ocasiona posibilidad de que si es melanoma, al haber hecho la incisión del pedacito, han desencadenado que células malignas entren en contacto con vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Por lo tanto, ya perdimos la batalla. Y eso lastimosamente es totalmente cierto. Perdimos la batalla. ¿Por qué perdimos la batalla? Porque el melanoma es uno de los cánceres más metastasizantes que hay. Le das la oportunidad a una celulita de irse por algún lado y hace fiesta. Entonces, yo también utilizo el término, a lesiones malignas no hay que tocarlas. Pero ¿eso qué significa? No significa que no hay que sacarlas, sino hay que sacarlas con su margen de sección suficiente para que en ningún momento ni mi bisturí, ni mi sutura, ni mi tijera toquen la lesión. Hay que sacarlo con suficiente margen de sección en que solo voy a estar sacando o cortando o tocando tejido sano. No tocar el tejido enfermo sospechoso. ¿Ya? Entonces, tomando en esto, ya cuando hablemos de nuevo, cuando empiecen a hablar de tumores benignos malignos, voy a hacerles de nuevo este comentario con respecto a tocar, no tocar. ¿Correcto? Ahí vemos el común y silvestre Felides, ¿no? La enfermedad de Addison, bueno, son máculas pigmentarias que a veces son tan grandes, porque se manchan acá bastante, que terminan a hacer ya manchas, ya no máculas, ¿no? Las pápulas, como acá ven, generalmente son dermoepidérmicas y pueden llegar a tejido celular subcutáneo, pero generalmente ya ahí hablamos de posibilidad de abscesos o nódulos. Vemos las placas también que están... ¿No funciona esta cosa? Sí, no lo veo acá. Ahí lo vi. Acá está, ¿no? Ven la epidermis y la dermis, ¿no? Dermoepidérmicos son principalmente tanto la mácula como la placa, la pápula como la placa, ¿no? ¿Ya? Como representaciones, psoriasis, parapsoriasis, bueno, el sarcoma de Kaposi, ¿no? ¿Ya? Pero el nódulo es más profundo porque penetra hasta tejido celular subcutáneo. Y eso vuelvo a recordarles que no son móviles. ¿Ya? No son móviles. ¿Ya? Y por ejemplo acá ves, me dices que profunda, que es visible, pero acá pone lesión identificada por comparación, pero no se ve. Acá es una gran contradicción. ¿Ya? Sí puede ser visible. ¿Ya? Entonces, si yo les pongo que un nódulo puede ser visible, ¿es verdadero o falso? Verdadero. La mayoría de nódulos no se ven, pero no significa que no sean visibles. O algunas veces esta inflamación es tan suave que pasa desapercibida. ¿Correcto? ¿Y por qué es visible y por qué es rojo? Porque generalmente es inflamatorio. ¿Ya? La goma, bueno, la goma, ¿en qué enfermedad generalmente vemos goma? Leishmania puede ser una, Bartonellosis otra y sífilis. Acuérdense de la goma sifilítica, que también son lesiones sin que esto tú lo toques. Ya, actualmente ya casi no se ve la goma sifilítica porque es una sífilis terciaria, ¿no? Y acá se esparció por todo el correo y invadió, ¿no? Pero en mi época, hace como 30 años, antes que ustedes nacieran, todavía se podían ver estos tipos de lesiones como goma sifilítica. Y cuando se cura, siempre deja una cicatriz atrófica,
Ya el tubérculo, bueno, es un nódulo con tumor, en otras palabras puede ser cualquier tipo de lesión, que generalmente pueden ser cánceres, ¿sí? El cáncer más común que me hace esa cosa son los sarcomas proliferativos. Lastimosamente un sarcoma, muchos lastimosamente que no conocen bien lo que puede ser un sarcoma, lo que puede producir, hacen el corte, incisión, sacan una biopsia, nos mandan a biopsia y en esa semana, semana y media en que están dando el resultado, la herida se abre y empieza a proliferar la tumoración por debajo, por encima de la cicatriz de esa herida y empieza a hacer una proliferación o una lesión proliferativa que se ve más o menos así, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos malogrado la oportunidad de curar al paciente, ¿no? Bueno, tumor de formación escrita mayor a 2 centímetros, corrijo, a mayor a 2 centímetros, no mayor a 5, mayor a 2. ¿Ya? Acuérdense, estoy cambiando a mayor a 2 centímetros, porque si no en el examen iba a decir mayor a 2 centímetros, verdadero o falso, y estoy diciendo, doctor, usted dijo 5 centímetros. Ya, acuérdense, ¿sí? ¿Ya? Pero hablamos de tumor igual cualquier cosa que está por encima de la piel, proliferativo. Por ejemplo, un tumor puede ser una verruga común. ¿Correcto? Un tumor puede ser una reacción cuerpo externo. Tumor igual a tumor. Acuérdense. La boda roncha es una lesión muy, pero muy propia, muy sui generis, que generalmente refleja una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Urticaria, ¿no? Ese es lo más común, urticaria. Ya en otros pacientes, o reacciones alérgicas principalmente, porque hay pacientes que tienen dermografismo muy marcado. ¿Qué es un dermografismo? Escribes tu nombre y sale en el paciente. Ajá. Es la hipersensibilidad de inflamación de la piel ante cualquier estímulo táctil. Hay dermografismos leves y hay dermografismos graves, que tú le haces simplemente, le pasas así, esperas 5 o 6 segundos y empieza a marcarse como una piel de camaleón. Tu piel reacciona tan rápidamente como la piel del camaleón, cambia de color rápidamente y empieza a inflamarse donde ha sido tocado. Y esos son pacientes que tienen un alto contenido de alergia o hipersensibilidad, ¿no? Entonces esos pacientes cuando le pica algo hacen así y todo esto se le forma todo una bola, porque simplemente se rescata. ¿Correcto? Hay estadios tan severos que hasta simplemente cuando se ponen ropa un poquito que les ajusta, les empieza a salir estas ronchas. ¿No? Pacientes también que son alérgicos a su sudor, no pueden jugar y quedarse 2 horas con la ropa sudada, con su sudor en su cuerpo, porque empiezan a hacer alergia y empiezan a formarse placas. Dentro de las alergias también he tenido pacientes que son alérgicos al frío. Simplemente sienten frío y empiezan a enroncharse. O sea, a ese grado. La capacidad alérgica de nuestro organismo es bastante difícil de predecir. ¿Correcto? Hay pacientes que son hasta alérgicos a los medicamentos que utilizamos para las alergias, a la betametasona, por ejemplo. Y eso me lo acuerdo muy bien cuando estaba de interno, tenía un compañero que le salió un pequeño eczema, ¿ya? Y el tratamiento del eczema o reacción o una goma por alergia es corticoides. Le empezaron a aplicar corticoides y se le hizo mucho más grande. Y dijeron, uy, ¿qué pasó todo eso? Ya el dermatólogo lo evaluó y dijo, no, esto es alergia a corticoides. 1 en 1.000.000. Piña la misma. ¿Correcto? Seguimos con las lesiones líquidas. Vesícula, ya saben, generalmente la vesícula es intraepitelial. ¿Ya? Son lesiones intraepiteliales. Igual que la ampolla, también son intraepiteliales. Es una característica. ¿Ya? Las flicteras son ampollas mucho más amplias, que generalmente son también intraepiteliales. Como los 3 características generalmente. Aprendan a diferenciar el término generalmente al término absoluto. Si yo digo todas las lesiones
de vesícula y ampolla son interepiteliales, ¿es verdadero o falso? Falso. Si pongo, por lo general las vesículas y las ampollas son lesiones interepiteliales, verdadero. Una palabra en una pregunta de examen cambia todo el contexto. Entonces aprendan a leer. Tenía muchos compañeros que eran casi genios, lo sabían todo. Pero por lo mismo que sabían demasiado, sabían un montón, siempre buscaban en la pregunta los 3 pies abajo. Algo así. Si 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4, ¿cuánto es 3 más 3? No puede ser 6, debe ser otra cosa. ¿No? Y empiezan a buscar, no puede ser 6, no puede ser tan fácil. Acá está algo junto. Y empiezan a buscar. Entonces aprendan a leer bien la pregunta. Porque muchas preguntas en las que sus compañeros caen es porque no han leído bien la pregunta. ¿Correcto? Ya. Generalmente estas lesiones dejan cicatriz. Por lo general no cuando son intraepiteliales. Cuando son ya comprometen dermis, generalmente se dejan una huella de cicatriz. ¿Ya? La pústula, que generalmente ya son pequeñas, pero con contenido purulento. La vesícula es contenido líquido, transparente o amarillento. La pústula es un contenido blanquecino. ¿Qué es generalmente infeccioso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Generalmente es infeccioso. ¿Pero siempre es infeccioso? Falso. ¿Ven cómo han caído tan fácilmente en algo que ya les he dicho? Correcto. El quiste, característica del quiste, ¿cuál es? Que tiene su cápsula. Si no tiene cápsula, ¿qué es? Pseudoquiste. ¿Ya? Bueno, el absceso sí es ya de dermis, hipodermis, tejido con... Y también, por lo general, es infeccioso. ¿Siempre es infeccioso? No necesariamente. ¿Ya? Acuérdense del siempre, o la pregunta, ¿todo quiste es infeccioso? Falso. ¿O todo absceso es infeccioso? Falso. ¿Ya? No sé si llegaron a ustedes llevar nefro, ¿no? ¿Ya? En nefro existe una enfermedad, una característica que se llama la piuria aséptica. ¿De qué enfermedad es? Piuria aséptica. Piuria es pus en orina. Aséptico, sin infección o sin gérmenes aparentemente. Eso es característico de una enfermedad que se llama tuberculosis renal. Entonces, eso, y bueno, en Perú, que somos un país con endemia de tuberculosis, ahí vamos a... Bueno, este cuadrito muy interesante, me ha gustado como esto rápidamente podemos hacer una delimitación fácil de cada, pero tienen que revisar lo que escribe. ¿Qué hablamos de vesícula y qué hablamos de ampolla? Retrocedo. Vesícula, ¿qué dice? Menor 1 centímetro. ¿Y ampolla qué dice? ¿Correcto? Vesícula, ¿qué dice? Esa era la controversia, por eso queríamos que usted nos diga si es que es 1 centímetro o 0.5. Viva esto. Es que en 2 libros, uno decía 1 y el otro decía 0.5. Sí, y por eso se los aclaré, ¿no? Se los aclaré porque hay unos textos que hablan de más, otros hablan de menos. Entonces acá tomamos el consenso. ¿Cuál es el consenso? 1 centímetro. ¿Por qué hablo de 1 centímetro como consenso? Para que no estemos confundiendo de no. La ampolla era 1, la vesícula era menos de 0.5 y menos, y nos empezamos a confundir. Entonces si tomamos claro que todo diferencia entre la pequeña y la grande es 1 centímetro, entonces ahí tenemos ya un concepto un poquito más homogéneo. Pero sí, tanto en vesícula como ampolla, algunos libros hablan de 1 centímetro, otros libros hablan de 0.5. Y por eso se los mencioné. Correcto, entonces, hubieras aclarado. ¿Ya? Listo. Bueno, vamos a las lesiones secundarias. Generalmente las lesiones son consecuencia de, como digo, consecuencia a causa de otra lesión subyacente, otro daño subyacente, ¿no? Las costras son esas
lesiones gruesas. Como tarea para todos, porque se los voy a preguntar, ¿de dónde viene la palabra mielicérica? Melicérica. No, no proviene de la miel. Yo tenía ese concepto. Hasta que uno de ustedes, bueno, su compañero anterior, me lo aclaró y casi le pongo 20 porque me aclaró algo que mucho tiempo estuve equivocado. ¿Ya? Yo también pensaba que era melicérica porque tenía la característica de parecer de la miel. Y realmente ustedes las lesiones melicéricas parecen como mielcita, que generalmente es suero, ¿no? Pero no proviene de la palabra miel. Ya, tarea, les voy a preguntar cuando estén en prácticas, les voy a preguntar. ¿Ya? Entonces, bueno, es un exudado que se seca, ¿no? Puede ser hemático o puede ser melicérica, ¿no? Y también lo escribía mal, yo lo escribía mielicérica. ¿Ya? Yo decía mielicérica. Y realmente si busca mielicérica no existe, no hay. Es melicérica. ¿Ya? O bueno, con la definición de escaras, bueno, tenemos que son por necrosis, por isquemia de tejido, o, ¿cómo les dice? ¿En dónde vemos más las escaras? Pacientes postrados. Postrados crónicos. ¿Dónde más podemos ver una escara? Picaduras de arañas y de insectos. Picaduras de arañas y de insectos. Ya, picaduras de arañas o insectos, ¿no? Insectos que producen necrosis de la piel y se forma una escara. ¿En qué otras lesiones podemos ver? Díganlo, o sea, acá tienen todo el derecho. ¿Cómo? En quemaduras. En quemaduras, sí, la escara post quemadura de tercer grado, en que la piel se momifica, o no se momifica, se convierte en tócto, digámoslo así. Se ha quemado tan profundo que la piel se pone dura, porque se ha quemado muy bien. Como la piel del cuy cuando entran cuando el cuy al horno y ven una mancha que se ha quemado y está blanquecino, ese es un escara por quemadura. Por último, una más, un punto más a que me diga una más. ¿En pacientes con hiposensibilidad, por ejemplo, los diabéticos, pueden ser posibles? No. Cerca, pero no. No. Está cerca también, pero No no. son traumáticos. Cerca, pero no. Tiene que ser más específico. No. No se muere la piel, se pone dura, pero no se forma escara. A ver, en deficiencias vasculares, ¿cómo? Pie diabético. Por eso digo, cerca, pero no. O sea, el pie diabético, no todos los pacientes que tienen pie diabético van a formar escaras. Pero una escara por insuficiencia vascular debido a la microvascular, a la angiopatía diabética, puede formar escaras. ¿Ya? Y por último también en hematomas, ocasionados por... Exacto. Lo más común que he visto son hematomas en la zona de la pierna. Alguno que otra vez en muslo. ¿Qué es lo que pasa? Hay sangrado, ¿ya? Y el sangrado es tan fuerte, puede ser por una pequeña arterita, que el sangrado es mucho más a presión, que empieza a hacer la presión de adentro hacia afuera sobre la piel. Al haber presión de adentro hacia afuera, ¿qué comprime? De adentro hacia afuera, ¿qué comprime? La red vascular profunda, y si es más intenso, la red vascular superficial de la piel. Y si hay compresión, ¿qué va a pasar? Va a haber isquemia, y si hay isquemia puede producir necrosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas veces ustedes van a ver un gran hematoma en la pierna y dicen, no, esto va a pasar, no se preocupe. No, te regresa después de 3-4 semanas con una escara necrótica de la piel. Entonces la recomendación siempre ante un hematoma, traten de drenar con una pequeña incisión o con una aguja, aspiren. Bien. Si al día siguiente se vuelve a formar otro hematoma, entonces ya estamos hablando de que posiblemente hay una arteria que ahí que está y tenemos que explorar.
o por lo menos hacer una compresión más digital, más putiforme, y tratar de anular el sangrado, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque lastimosamente en su serum y muchos médicos que veo que me mandan a sus pacientes con úlceras o con escaras necróticas por hematomas, simplemente le hubieran evitado eso, el problema del paciente, con haber drenado su hematoma. Drenaban su hematoma y no hubiera pasado nada. Y generalmente ya cuando se forman las escaras, ya los tratamientos quirúrgicos pues deben ser más largos y el tipo de enfermedad se alarga, ¿no? La molestia se alarga. Descamación. Descamación generalmente como las lesiones psoriasiformes, en la cual se produce demasiado rápido el tejido córneo. ¿Ya? ¿Dónde vemos descamación? La caspa puede ser porque es un proceso inflamatorio crónico en la cual hay un aceleramiento de la producción de tejido epitelial, o sea, se producen más rápido las células, entonces el tejido superior o la capa córnea y lúcida se empiezan a salir rápidamente, porque los hongos desencadenan esa reacción, la reacción de hiperproducción de las células crecen mucho más rápido o se activa más rápido el crecimiento. Por eso generalmente las uñas con hongos que tienen son gruesas. Las lesiones con hongos se siente la piel media liquenificada, dura, por irritación crónica. ¿Ya? ¿En qué otra cosa? Bueno, escarlatinformes son porque son láminas grandes, porque generalmente, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente, por ejemplo, se dobló la pierna y se le inflamó bastante por el hematoma que se formó, cuando después del tobillo, digamos, ¿no? Después de unas 2 semanas, cuando empieza a bajar la inflamación, ¿qué es lo que ven? Se empieza a descamar. ¿Ya? Porque ese proceso inflamatorio desencadenó que empiece a crecer la piel. Y la piel tuvo que crecer más rápido para que pueda seguir cubriendo todo el proceso inflamatorio. Porque si la piel no crece rápido para tratar de mantener toda la zona inflamada del mismo cubierta por piel, que se van a empezar a formar grietas o fisuras. ¿Ya? Por eso es que hay un crecimiento rápido de la piel. Ante un golpe, ese golpe en el tobillo, se le empieza a inflamar, entonces inmediatamente la piel también empieza a crecer rápido para que al aumentar el volumen, por lo tanto aumenta superficie de cobertura, no se agriete, sino empiece a haber una adecuada cobertura de piel. Pero cuando esta desinflama, ya no necesita toda esa cobertura y empieza a botar la piel. Entonces una piel desinflamada se pierde. ¿Y en qué patología benigna podemos ver esto? Acné. ¿En qué? Acné, bueno, por proceso inflamatorio o por uso de lociones astringentes o lociones que producen quelosis, por ejemplo, el benzoato, decirlo no, ¿cómo se llama? Ácido benzoico que usan en lociones para acné para tratar de aumentar la descamación de la piel. En una patología benigna común y visible, estas son quemaduras de primer grado o quemaduras por sol. ¿Ya? Entonces la erosión es pérdida de sustancia. Si es epitelio por encima, si es epidérmica es erosión, si es subdérmica o pasadermis ya es una escoriación o úlcera. Las úlceras de diferentes tipos, ya hemos hablado de la úlcera fagedémica, ¿no? Ya, pero puede ser por insuficiencia, estas úlceras crónicas, insuficiencia venosa, necrosis, inflamación. Por ejemplo, insuficiencia venosa, ¿de qué hablamos? De úlceras varicosas, ¿no? ¿Ya? Insuficiencia arterial también puede producir. Por eso, en vez de decir insuficiencia venosa, deberíamos hablar insuficiencia vascular, tanto venosa como arterial. ¿Ya? Necrosis, infección, tumor, ¿no? Las fisuras son lesiones lineales. Las úlceras son lesiones circundantes o más grandes, ¿no? ¿Ya? La cicatriz, bueno, hablamos de la cicatriz atrófica, también es una cicatriz patológica, no es una cicatriz normal. La cicatriz
es, por ejemplo, esta sí es una cicatriz que ha querido hacer queloide. Esta es la cicatriz típica de un traumatólogo. ¿No? Y algunos ya han visto el grado tan grande que puede tener una cicatriz queloide, que esto parece en una zona, pero han visto a una paciente que tenía un queloide que le colgaba de la oreja. ¿Ya? Esa es una extremidad, ¿no? Pero en práctica ya han visto varios queloides de diferentes tipos. Las características, todo eso lo van a tener que hablar cuando hablemos de cicatrización. ¿Correcto? Bueno, lignificación, ya saben que es por trauma crónico, ¿no? Trauma crónico. La esclerosis es generalmente unas zonas que se pueden poner duras, que es la esclerodermia. ¿Qué es una esclerodermia? Fibrosis de la piel. Fibrosis no es tanto de la piel. Correcto, es una alteración, una enfermedad del tejido conectivo. Puede ser esclerosis sistémica o esclerosis localizada. Bueno, y otras lesiones, la verrucosidad, que son lesiones proliferativas, elevadas, que pueden dar cualquier persona. Originadas por Virus. ¿qué virus? VPH. Tenemos, no podría decirles mitos, pero tenemos gran cantidad de variedades de virus VPH. Por ejemplo, la señorita puede tener una verruga en la mano y puede estar tocando a todos con su verruga en la mano y haciéndola así, raspando. Pero de los 36 alumnos que hay, uno se contagia y los demás no. ¿Por qué? Puede ser uno inmunosupresión. Otra causa puede ser los receptores para el virus. Hay personas que tienen receptores para un determinado virus, donde el virus sí ataca muy fuertemente, y otros para otro tipo. Por ejemplo, ustedes van a ver en los chiquitos de la calle, 3 chicos de la calle, caminan, andan, juegan, saltan, corretean, se revuelcan todos. Uno tiene verrugas planitas, chiquititas, por todos lados. El otro tiene verrugas en la mano, grandotas, proliferativas. Y el tercero no tiene nada. Entonces, no, buena alimentación, no, que buena sangre, no. Al final de cuentas, ¿qué es? El tercero no tiene receptores para ese tipo de virus. El segundo tiene para otro tipo de virus verrucosos y el primero para otro tipo. Por eso las verrugas tienen varias clasificaciones y cada una representa una forma diferente de virus. ¿Ya? Entonces las neoformaciones, bueno, cualquier tipo de cáncer puede producir estas neoformaciones, ¿no? Un cáncer vasocelular, epinocelular, que son también neoformaciones, que son, lo consideramos ya, hablamos de tumoraciones malignas. ¿Ya? Vegetaciones, esta es la parte, ¿no? ¿En dónde encontramos más vegetaciones? ¿Qué es una vegetación? Vegetación. Vegetación viva. ¿Son elevadas o no son elevadas las vegetaciones? Ya, son elevadas. Pero todas las vegetaciones pueden ser malignas o pueden ser benignas. Generalmente esto lo vemos bastante en la boca. Cuando se nos queda una astillita de algo, al comienzo molesta, pero después empieza a ver como una reacción al cuerpo externo, que es una vegetación, y que en forma crónica se hasta puede malignizar la irritación crónica. ¿Ya?
Entonces, la vegetación es una proliferación de tejido, o sobre proliferación de tejido. Surcos, túneles, esto es grisáceo. Yo he visto más que todo túneles en secuelas posacnéicas, en que se forman como túneles debajo de la piel, se conectan por un estilete, pasa por debajo de la piel, los famosos túneles post-acné, ¿no? Y surcos también en lesiones posacnéicas. Por ejemplo, aquí no entiendo esta lesión, sinceramente. Parece de escabiosis. Escabiosis, pero no da tan, o sea, tan lineal, tan delgadita y finita, no, seguramente se da. Parece una filariasis, digamos, ¿no? Una filariasis también tiene un según la intradermo. bibliografía es una larva migrans podal. Ya ves, o una migra, ¿no? Ajá. Pues como justo lo has tapado con la limita, no la entendía, ¿no? Pero son parasitosis, ¿no? Parasitosis que se meten en la piel y dejan esas lesiones, ¿no? Infiltraciones, generalmente la infiltración puede ser por tumoraciones o también puede ser ocasionada principalmente por metástasis, ya, como reflejo de metástasis de lesiones malignas. Lo mismo, acá si no tengo forma de decirte que haya un pequeño detalle, acordarse lineal, fisura, superficial de erosión y profunda úlcera, ¿no? ¿Correcto? Si se desprende por sí misma es escama, si no se desprende es una costra, ¿no? Correcto. Y creo que terminamos. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todos tranquilos? Ya, ¿qué le voy a preguntar en práctica? Gracias. Esos fueron mis 25 años de graduación médica. 25 años que eso me estoy viendo. Igualito. Y ustedes, el 90% de ustedes, más del 90%, yo he sido médico antes que ustedes nacieran. Ustedes estaban saltando por ahí todavía. Ya, muchas gracias muchachos por el saludo. Gracias, ya son 53 años de este viejo. Ustedes cuando tengan, ahorita que tienen entre 20 a 24 años, se sienten, dicen, asu, 53 años, asu. Yo también a su edad decía asu, cuando miré a mis profesores de 50, 55, 60.